Bienvenidos a todos y todas a esta nueva etapa del ciclo Seguimos Educando. Bienvenidos a los y las estudiantes y docentes para este regreso donde nos proponemos abordar muchísimas preguntas actuales, preguntas relevantes y hasta nos vamos a animar a algunas preguntas sin respuesta. ¿Con qué objetivo? El objetivo es profundizar en diferentes cuestiones con la idea de ir hacia la construcción de saberes más integrados, saberes más transversales. Por eso los problemas que vamos a tratar se encuentran vinculados a los contenidos que se abordan en clase, pero también a contenidos típicos de los temas de la vida cotidiana, de nuestra vida común. El tema es que, aunque esto pueda parecer solo objeto de una sola materia, de un compartimento estanco, necesitamos abordarlo desde múltiples áreas, desde la diversidad de áreas multidisciplinarias, ¿sí? Para que se escuchen todas las voces de los docentes, de los jóvenes, los especialistas, los testimonios de todos y todas. Vamos a hacernos preguntas. ¿Quieren? ¿Les parece? Pero antes de empezar, es el momento de repasar un poco el protocolo. Esas normas y cuidados a los que tenemos que estar muy atentos y atentas, no solo para cuidarnos a nosotros y a los demás, sino sobre todo por algo que se viene dentro de muy poco, el retorno al aula. Este retorno que va a ir ocurriendo de a poco, tanto en las provincias que puedan hacerlo y siempre atentos a lo que sucede con la salud, con el derecho a la salud. Así que si les parece, los invito a ver esta animación, prestar mucha atención y nos metemos de lleno en el programa de hoy. De a poco en algunas partes del país nos estamos preparando para el regreso a las aulas. Es un paso importante y por eso tenemos que cuidarlo. Cada jurisdicción definirá los pasos a seguir, por lo cual el retorno se dará en forma escalonada, solo donde sea seguro. ¿Cuáles son los criterios? Lo primero siempre es la salud, cuidarnos y evitar riesgos. En las jurisdicciones en las que se pueda regresar al aula de a poco, cada escuela se organizará a su modo para poder garantizar el cumplimiento de los protocolos, ya sea en materia de higiene, como el conservar las distancias en aulas, recreos y zonas comunes, o bien qué hacer si aparecen síntomas o casos confirmados. Es importante saber bien cuáles son los pasos a seguir en cada caso y de volver a las aulas, conocer en detalle cómo cumplir con los protocolos para poder cuidarte a vos y a los demás. Sigamos cuidándonos para seguir aprendiendo. Seguimos educando. El disparador para iniciar el día de hoy es el siguiente. Las mujeres escriben con una voz común, diferente, por ejemplo, a la de los hombres. Dado que en este caso lo que nos convoca es la voz de las mujeres, la propuesta es abordar este tema desde la literatura y por eso está con nosotros hoy la profe Cecilia Serpa. Y como el diálogo será entre nosotros, podemos decir que lo abordaremos desde la literatura y la filosofía. Así que bienvenida Cecilia Serpa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, buenísimo que estés acá. Te cuento que tenemos un tema que puede dar lugar a polémica, ¿sí? ¿Qué es una polémica? Pólemos en griego, que es un momento donde dos instancias diferentes entran en tensión y ganan ambas a medida que se contraargumentan entre sí. Por eso la pregunta que nos hacemos hoy tiene que ver con esta tensión. La poesía y la narrativa de las mujeres, más allá de géneros y estilos, tiene algo específico, unívoco. ¿Podríamos decirlo así? ¿Podemos sostener que hay una voz única conformada por las múltiples voces personales de las distintas mujeres a lo largo de la historia de la literatura? Te propongo, Cecilia, que para respondernos esta pregunta primero repasemos la vida y la obra de algunas grandes escritoras argentinas que conocimos a lo largo de los diferentes programas de Seguimos Educando para pensar en esta posibilidad.
Sí, vamos a comenzar primero entonces por repasar y retomar a una autora que conocimos en las clases previas, que es clave para pensar esta problemática, que es Virginia Woolf, que nos habló de la importancia de tener un cuarto propio, es decir, autonomía, para poder ser una mujer escritora. Y también vamos a retomar el análisis que estuvimos haciendo de una poetisa muy importante para la literatura argentina, Alejandra Pizarnik. Comenzamos entonces el programa de hoy de la mano de Virginia Woolf y Alejandra Pizarnik. Bueno, hoy vamos a pensar, para empezar vamos a pensar o preguntarnos qué necesita alguien para escribir poesía. Ajá. Y, no sé, Un lápiz. Sí. Bien, papel, Sí. dinero y un cuarto propio. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Sabes qué? Adivina quién lo dijo. ¿Cómo? Seguro Repetir. ya lo sabes. Sí, ya sé, Dinero pero repetímelo. y un cuarto propio. Me encanta. Virginia Woolf. Virginia Woolf, exactamente. Sí. Esta escritora llegó a esta tesis a partir de unas conferencias que elaboró en las que le pedían que hablara sobre las mujeres y la literatura. Bueno, se encontró con que no había mucho, era 1929, no había mucha producción literaria escrita por mujeres. Entonces, estas conferencias cambiaron el tema de acuerdo a esa necesidad que vio Woolf, y va a plantear que una mujer para escribir necesita su independencia económica, que sin esa posibilidad, estando siempre atada al ámbito de lo privado, de lo doméstico, y teniendo una dependencia económica, en general de su esposo o inclusive de sus padres antes, no va a poder lograrlo. Entonces, es increíble porque uno cree... Voy a escribir el... Dale. No, digo, uno cree que siempre fue igual a lo que... La situación histórica siempre fue igual a la de hoy. Como que varones y mujeres escribieron por igual. Y lo que nos está diciendo Mariel, citando a Virginia Woolf, es que a principios del siglo XX era muy difícil ser escritora mujer, ¿no? ¿Te puedo leer algo que escribió Virginia Woolf? ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo era tan adinerado y tan pobre el otro? ¿Qué influencia ejerce la pobreza en la literatura? ¿Qué condiciones requiere la creación de obras de arte? Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. Me hace acordar un poco la entrevista que tuvimos, creo que fue la semana pasada, con Candelaria, no me acuerdo el apellido, Boto, sí, que hablaba sobre la feminización de la pobreza. Ahí hay temas en común, algo, ¿no? Tal cual. Usaban seudónimos masculinos. Sí, veces, usaban seudónimos masculinos para poder tener un reconocimiento de su literatura. Por ejemplo, George Eliot, en realidad era Mary Ann Evans, y decía que... bueno, justamente, esta novela, la que escribe, se la reconoce como una de las mejores de la literatura inglesa, claro. Pero bueno, siempre camuflado debajo de este seudónimo para tener ese reconocimiento, básicamente. Entonces, hoy vamos a hablar de poetas. Hoy vamos a hablar de poetas argentinas. Argentinas. Sí. ¿Te puedo leer algo? Sí. Estoy full, ¿no? Leyendo. Está bien. A ver si sabes vos de quién es esto. Dale. Se llama... No te digo cómo se llama. Te lo leo. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. ¿Sabes de quién es? Sí. De Pizarnik, Alejandra Pizarnik. Muy bien. Cold in Hand Blues de El Infierno Musical. Alejandra Pizarnik, ¿te parece que empecemos con ella? Sí, bueno, Alejandra es una de las escritoras más reconocidas de la poesía argentina. Bueno, nació en 1936 en Avellaneda y, bueno, va a elaborar su literatura, su poesía a partir de... de diferentes tópicos, vamos a ir viéndolos. No me quiero ir ahora de tema. Perdón, vuelvo a la biografía antes de... Dale, vamos a la biografía porque tenemos un video. Sí, por eso, me estaba yendo. Dale. Bueno, es hija de inmigrantes polacos, su padre era un vendedor puerta a puerta, y hay un documental que cuenta, donde la hermana cuenta, Miriam, que la madre le daba 10 centavos cada vez que ellas decían que estaban aburridas. Mira. Para que se vayan a comprar un libro.
Entonces podemos ver esa marca como el primer incentivo, ¿no? Que lleva a Alejandra a la lectura. Esas marcas ciegas, ¿no? Que vos no sabés y sin embargo después tienen una incidencia y definen vocaciones. Exactamente. ¿No? Sí, puedo traer una escena de una clase de literatura de la primaria, por ejemplo. No me quiero explayar, pero la mía es esa. Sí, y la dejo ahí. ¿Y ¿viste? Por eso te dedicaste a esto? Y yo creo que sí. Mira, sí. Y seguramente esas personas que fueron responsables de muchas de nuestras decisiones ni lo saben. No lo saben. Pero no. Así, de eso se trata, es como una especie de efecto dominó. Vamos a ver este primer video, un fragmento del diario personal de Alejandra Pizarnik. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. ¿Viste, Mariel, que en la historia, así como de las escritoras y escritores argentinos, hay muchos como que no fueron a la facultad? Viste que siempre está como ese debate. Además, ese debate, yo me acuerdo que cuando era chico, una de mis carreras posibles para estudiar era letras, porque siempre me gustó escribir y me acuerdo algún profesor de un taller literario que me dijo, si vos querés escribir, no estudies letras. Sí. Claro, era eso. Claro. Pero Pizarnik estudió, ¿no? Sí, fue a la universidad, estudió, estuvo cursando 3 carreras, sin terminar ninguna de las 3, ¿no? Periodismo, letras y filosofía. Sí. Y lo interesante es que ella iba para poder acceder a ese conocimiento, ¿no? Sin un ánimo de acreditar la materia y aprobar y tener un título, no. Ella iba a habitar ese espacio, a conocer también a quienes les interesaba lo mismo que a ella. Inclusive conoció a un profesor con el que tuvo un amorío, Juan Jacobo Bajarlía. Y que fue el que la influenció con el surrealismo. Veamos este video donde Mariana Enríquez nos va a hablar de la relación entre Alejandra Pizarnik y Bajarlía. La relación con Bajarlía, por ejemplo, que era de las primeras que tiene cuando es muy chica. Quizá no se habla porque él era un hombre mucho mayor que ella, su profesor, y ella la alumna. Mientras ella apuraba un cigarrillo, entre inhibida y locuaz, yo a cada instante reencendía mi pipa. Me detenía en sus grandes ojos verdes o calibraba su cabello castaño, su tez morena y sus labios gruesos y sensuales. Y allí comenzó nuestra gran amistad. Es una relación entre una alumna mayor de edad, por otra parte, con su profesor, que era un hombre interesante, que investigador de vanguardia, poeta, no es una cosa ni siquiera escandalosa. Yo no sé si se quiere preservar cierta imagen de la poeta niña, frágil, asexuada, pura. Muy interesante, ¿no? La lectura que hace Mariana Enríquez de cómo fue esa relación en ese momento, ¿sí? ¿Cuándo empieza a escribir Alejandra Pizarnik? Bueno, podemos decir que escribió desde una muy temprana edad. Cuando su hermana Miriam lo que cuenta también es que cuando ella primero le decía que escribía resúmenes, ¿no? Nunca compartía esto de la escritura como poeta. Entonces, para la hermana solo escribía resúmenes. Pero después, cuando ella volvió de la luna de miel, la hermana volvió de su luna de miel, la madre le dijo, bueno, parece que tenemos una escritora y
esa escritora es Alejandra, así que ahí es como la confirmación. Tenemos una escritora en la de familia. Su oficio, claro. Típico. Entonces, bueno, ella va a escribir La Tierra Más Lejana en 1955 con la ayuda del padre, ¿no? Que le da el dinero para poder publicarlo. Y en 1956, La Última Inocencia, que es un libro que se lo dedica a Leon Ostrov, que es su psicoanalista. Mira, muy interesante. Vamos a escuchar un fragmento Dale. de su poema, de este último libro. ¿Cómo era el libro? El libro La Última Inocencia. La Última Inocencia, dedicado a su psicoanalista. Vamos a escuchar su poema La Enamorada. La enamorada. Ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita marea de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Entonces, si hablamos de Pizarnik, ¿hablamos de surrealismo? Sí. Dentro del análisis que podemos hacer de Alejandra Pizarnik encontramos el surrealismo, pero también agregaría el existencialismo como una influencia presente en su obra. Seguimos educando ahora con otra autora. Recordemos que lo que estamos intentando develar es esta posibilidad de encontrar una voz común dentro de las mujeres escritoras. Y para esto nosotros vamos a tomar algunas obras de escritoras argentinas. Exacto. Seguimos ahora entonces con Silvina Ocampo. En 1940, junto con el escritor Jorge Luis Borges y su marido, Adolfo Bioy Casares, publicó la Antología de la Literatura Fantástica, compuesta por narraciones breves de todo el mundo. En ella se cuentan historias en las que todo parece ser parte de nuestra realidad. Pero de repente, algo la altera, la descoloca. Como pasa también en los cuentos de Silvina Ocampo. En muchos de sus cuentos, el narrador o narradora, quien cuenta la historia, recuerda su niñez. Y todo tiene una perspectiva infantil. Pero esto muchas veces asusta, porque se acerca a la crueldad o a la perversión. En cuentos como Voz en el teléfono, hay personajes que dañan a otros y disfrutan haciéndolo. En este y en otros relatos, los protagonistas son niños y niñas terribles y al mismo tiempo horriblemente buenos. Silvina Ocampo logra juntar lo que no parece que pueda ser unido: la infancia con la crueldad, el horror con la bondad y el cielo con el infierno. Me quedo, Mariel, con una frase del video, ¿no? Silvina Ocampo logra juntar lo que no parece que pueda ser unido. Sí, y justamente es la característica que tienen los cuentos de Silvina Ocampo vinculados con el género fantástico, ¿no? Ella además va a tener esa cuestión ambivalente que va a lograr unir lo horroroso con lo amoroso, lo infantil, ¿no? con lo terrorífico, con lo diabólico y al mismo tiempo con lo celestial. La escuchamos a Silvina Ocampo. Dice así: ¿cuánto tiempo hace que no pienso en otra cosa que en ti? Imbécil, que te intercalas entre las líneas del libro que leo, dentro de la música que oigo, en el interior de los objetos que miro. No me parece posible que el revestimiento de mi esqueleto sea igual al tuyo. Sospecho que perteneces a otro planeta, que tu Dios es diferente del mío, que el ángel guardián de tu infancia no se parecía al mío, como si se tratara de alguien que hubiera entrevisto en la calle. Me parece que no nos hemos conocido en la infancia y que aquella época hubiera sido mero sueño. Bueno, muy lindo. Así comienza. Y contundente. Contundente este relato que se llama Carta perdida en un cajón. Me encanta este cuento. Sí. Fue publicado en el 59 en el libro La Furia. Y voy a escribir un poquito porque hay algunos rasgos que sí podemos adelantar. Lo vamos a dejar para que lo busquen y lo lean ustedes. Y voy a hacer dos marquitas de lectura como que anticipan qué va a pasar después en este relato. Entonces tenemos
Carta perdida, acá ya nos está diciendo cuál es el género que va a aparecer en el relato, el género epistolar, ¿sí? Entonces dijimos que es de la furia. Bien. Además de ser el género epistolar... Epistolar remite a la carta. A la ¿no? carta, sí, acá. Y va a tener un rasgo confesional, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo es ese vocativo? Imbécil, le dice, ¿no? Claro. Ahí no hay una expresión de género, no sabemos a quién le está hablando. Pero eso es lo primero que marcamos. Sabemos que tiene una relación como mínimo problemática. Problemática, conflictiva. Y fíjense también qué pasa con esa carta, ¿no? Queda perdida en un cajón, parece una lectura que se recupera después de mucho tiempo. ¿Puedo leer un poco más? Sí, claro. Pensar de la mañana a la noche y de la noche a la mañana en tus ojos, en tu pelo, en tu boca, en tu voz, en esa manera de caminar que tienes, me incapacita para cualquier trabajo. A veces al oír pronunciar tu nombre mi corazón deja de latir. Imagino las frases que dices, los lugares que frecuentas, los libros que te gustan. En medio de la noche me despierto con sobresaltos preguntándome ¿dónde estará esa bestia? O ¿con quién estará? Bien, y ahí seguimos, y es muy... es magistral la capacidad que tiene de dejarnos la tarea como lectores de reconstruir el contexto de enunciación, sí, porque vamos a tener que pensar, vamos a tener que ir viendo qué pasó en esa relación y a quién está dirigida, ¿no? ¿Cómo se nota cuando te gusta un escritor o escritora? Qué y bueno. cuando no. Ay, qué lindo. Se te notan las dos cosas. Esta carta esconde un secreto, esconde algo reprimido que genera ese malestar, esa violencia, por eso el insulto, ¿no? Bestia, imbécil, ante la imposibilidad del amor, Claro. genera estas emociones, bronca, celos van a aparecer también. Vamos a Bastante... escuchar, si te parece, Sí. un fragmento Bueno. de Memorias secretas de una muñeca, Dale. en la voz de un alumno y lo analizamos. Ok. El primer día dormimos la siesta juntas. Era extraño despertar en esa casa tan diferente, en un mundo lleno de personas desconocidas y de extraños pájaros en jaulas doradas. Espero que me quieras como yo te quiero o te mataré. Cerró los ojos al decir esas palabras y yo abrí los míos. No te asustes, nunca te mataré, porque soy razonable. Mírame bien, en el fondo de mis ojos. La miré y ella me miró, pero la felicidad no puede durar. Bien, ¿qué nos podés decir entonces de esta lectura? Bueno, es un relato que está escrito en primera persona. También el título nos devela quién va a narrarnos esa historia. Y es esta muñeca que tiene una vida vacía. Primero tiene vida, ¿no? Y tiene una vida vacía, su existencia no tiene sentido y queda a la deriva en una inundación, hasta que la encuentra alguien. Yo haría una tarea también. Ay, no, una actividad para Una los actividad, chicos. sí, no. Haría para Sí, una para que no se actividad sientan obligados. Si Tal quieren, cual. si les gusta. que tenga que ver con tomar escribir algo de un objeto. Muy bueno. Personalizar, ¿no? Sí. Como hacía Sí, como Silvina hacía Ocampo. Silvina. Sí, ¿Te copa? me encanta. ¿Puedo incorporarlo? Sí, claro. Bueno, a ver, chicos, actividad para el hogar. Escribir en primera persona como si fuesen el objeto, pero el más extraño. Está bueno también. ¿Qué No el piensa? más ¿Qué cotidiano. ve? ¿No? Habla el martillo, es un texto de Nietzsche. Ok, bueno, bien. Para comenzar. Para empezar, diferencia en la dureza del carbón y el diamante, un texto muy famoso. Bueno, vamos a seguir viendo características de la obra de Victoria Ocampo. Dale con este video. Es una de las principales escritoras argentinas que logró construir pequeños universos, a veces crueles y extraños, donde no todo es lo que parece. Las voces, los chismes, lo que se escucha por ahí, las charlas en el teléfono, son una parte importante de esos universos. En el cuento Voz en el teléfono, un hombre explica por qué nunca quiere encender un fósforo. Y esto se debe a que de niño se valió de ellos para cometer un asesinato.
En muchos cuentos, como El retrato mal hecho, Silvina Ocampo combina, directa o indirectamente, la perspectiva infantil con otras que narran situaciones eróticas, muchas veces perversas, y en casi todas, el amor es tan grande que puede transformarse en su contrario. Creo que dije Victoria Ocampo antes, en vez de Silvina. Silvina, bueno, ahí está, mira, Ahí está, Silvina mirá. estaría indignada, siempre confunde Siem- con mi hermana, pensaría, ¿no? ¿Qué relación, no? La fraternal, la relación. Y la hermana mayor y la hermana menor, que después vamos a hablar Y de qué di- pasa con la hermana menor. Y ambos que se dedican, o ambas, a lo mismo también. Ahí es como más fuerte. Sí. Bien, terminamos con esto, digamos, está buenísimo, digo, lo que inspira, lo que genera, dan muchas ganas de leer cuentos de Silvina Ocampo. ¿Qué Sí. recomendás si alguno de nuestros Para chicos, pensar, chicas quieren bueno, leer? ya dijimos La Soga. Bueno, La Soga, sí. La Soga 1, después Lo que La pasa que Casa al de decir que Azúcar, están todos los manuales, viste, le quitaste la un bajo, poco. ¿no? Sí. Un poquito. Sí. La Casa de Azúcar me gusta La mucho. Casa de Azúcar, ahí está. Muy, La Casa muy de bueno. Azúcar. Muy buen relato. Qué hermosos cuentos que nos recomendaba Mariel en el programa. La Soga y La Casa de Azúcar. Cuentazos, ¿no? Sí, exactamente. Me parece un muy buen inicio para descubrir a esta escritora. En el caso entonces de Silvina Ocampo, lo que encontramos como una característica de su obra es el género fantástico y también el de terror. Sí, y si pensamos en el género de terror, recordemos que cuando hablamos de la obra de otra escritora, esta vez la contemporánea, una autora contemporánea argentina, Mariana Enríquez, dos de sus libros conocidos que seguramente leíste son Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama, y también recientemente publicó su última obra, Nuestra parte de la noche. Vemos en este video la obra de Mariana Enríquez. ¿Cuáles son las influencias de Mariana Enríquez? Porque tiene una narrativa muy particular. Muy ¿no? particular. Bueno, el terror es el género que la caracteriza, sobre todo en estos dos libros de cuentos. Entonces, Stephen King es uno de sus grandes influencias. Bueno, Poe también. Y pensando en el fantástico rioplatense, que también siempre le interesó mucho, ya dice por la cercanía que tiene, ¿no? Esta descripción de lo geográfico, lo local, el lenguaje, Ocampo y Cortázar, Sí. ¿no? Yo le reconozco mucho, yo porque, digamos, me encanta Cortázar, le reconozco mucho Cortázar a Mariana Enríquez. Incluso viste que Cortázar tiene algunos cuentos de terror. En la estructura, decís, como en los giros. Sí, en los giros, en las construcciones de imágenes, total. Sí. Vamos a escucharla Puede ser. a Mariana Sí, Enríquez vamos. hablar ella sobre la literatura de terror. Me parece que por un lado hay un gusto mío muy particular por la literatura de terror, pero por todo lo relacionado con lo macabro y siniestro en general, hasta desde un lugar de entretenimiento, digamos, y de encontrar en ciertos escenarios y ciertas experiencias una especie de traducción. Entonces a mí siempre me parece que el terror siempre tiene estos dos niveles, digamos, ¿no? Que tiene un nivel que, si querés, es el nivel de lo sobrenatural, de lo asqueroso, de lo entretenido, de lo adrenalínico, y que tiene una napa, que es una napa que tiene que ver con, quizá a veces con los miedos personales del autor, a veces con los miedos personales mezclados con los miedos colectivos. Entonces sí, hay una parte del terror que yo escribo que mi forma de traducirlo, digamos, a la Argentina fue esa. Y que pero es una cosa que aprendí de King, que no aprendí de... Los escritores locales luego empecé a notar cómo lo hacían. Pero mi primera revelación fue pensar, bueno, ¿y cómo hago esto yo en mi idioma? Cuando digo en mi idioma no digo nada más en castellano, digo en mi idioma, con mis experiencias, con mis miedos, con los miedos de mi comunidad, con las infancias, que es el lugar donde a mí me parece que los miedos están totalmente cristalizados y son irreparables de alguna manera. O sea, nunca tenés miedo como cuando sos chico. Escribió el género de terror en distintos formatos, Mariana Enríquez, ¿no? Sí, en el cuento y en la novela. Claro.
pero pensando en su tiempo de escritora, escribió muy joven, publicó su primera novela a los 19 años, ¿no? Mirá. Un poco por... No quiero usar la palabra instinto, pero esta cuestión medio espontánea, ¿no? Sin pensar demasiado en una novela como algo difícil. Ella dice, hice una novela como quien arma una banda. Mirá, no sabía. Sí. Entonces, esta cuestión de las ganas, del deseo también, ¿no? Sí, después empezó a trabajar como periodista. Y de la falta de técnica y que no sea un problema. Digo, después en todo caso la vas trabajando, la vas incorporando. Y de hecho al principio no le dieron gran importancia y después ahora es una novela de culto, ¿no? Bajar es lo peor. Bajar es lo peor, se llama, sí. Y después escribió más novelas, ¿no? Sí, en 2009 Los peligros de fumar en la cama, en 2016 Las cosas que perdimos en el fuego y el año pasado, 2019, Nuestra parte de noche. Las cosas que perdimos en el fuego, que lo trajiste acá, es un libro de cuentos. Sí, cuentos. Es una linda manera de... Y Los peligros de fumar en la cama también. Es una linda manera, digo, de meterse en la obra de Mariana Enríquez. Sí, son relatos amenos y esto que ella reivindicaba del fantástico rioplatense aparece mucho, ¿no? Lo local, el barrio, un lenguaje muy actual, ¿no? De personajes que muchas veces son niños o adolescentes. Entonces, ¿vamos a analizar un cuento? Vamos a analizar un cuento, lo vamos a mencionar así muy brevemente, La hostería. La hostería. Sí, y tienen mucho que ver, no puse el título del segundo cuento, pero tienen mucho que ver con estos dos cuentos que vimos de Silvina Ocampo. Bien, y la intención de Mariana de Mariana Enríquez era justamente hablar de las sensaciones de ese primer amor que va a aparecer en el relato, mezcladas con las sensaciones del terror. Es genial eso, yo el cuento lo leí y esa sensación que se te mezclan como tres esferas, ¿no? Como decís vos, el amor, el primer amor, porque son chicas adolescentes, el terror ante toda una situación que se da en esta hostería que estaba cerrada, pero también hay algo histórico-político, porque emerge la cosa de la época de la dictadura, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, si te parece, vamos a escuchar a un alumno que nos va a hacer una lectura de parte de este cuento. Me encanta. Y volvemos. Dale. Estoy re nerviosa, le susurró Rocío al oído, y se llevó la mano de Florencia, que no cargaba la linterna al pecho. Sentí como me late mi corazón. Florencia dejó que Rocío apretara su mano contra esa tibieza, y tuvo una sensación extraña, ganas de hacer pis, un hormigueo debajo del ombligo. Rocío le soltó la mano y se metió en una de las habitaciones, pero la sensación quedó ahí, y Florencia tuvo que agarrar la linterna con las dos manos, porque la luz temblaba. Es tremendo el texto. Y esto que te decía porque la hostería donde se da una situación en el presente entre estas dos chicas que están como descubriendo un amor diferente, ¿no? Para ellas, desacostumbrado. Y en el medio de eso, digamos, la presencia del terror en relación a los años del terror también. Sí, hay un doble sentido de la palabra terror, ¿no? El terrorismo de Estado, por un lado, y el terror como género literario, y lo que es espeluznante. Y las reacciones físicas de esos personajes es interesante ver ante el miedo, cuando escuchan las botas acercarse, las luces, ¿no? Porque ellas llegan a la casa, a esa hostería, para vengarse del dueño, porque había despedido a la madre, entonces le quieren meter chorizos adentro de los colchones para que se pudran ahí y, bueno, no sepan de dónde sale el olor. Claro. Muy ingeniosas. Entonces ahí es donde se fusiona esta idea de las dos formas del terror que podemos pensar, ¿no? En este relato. Y bueno, la idea o el motivo es que era un cuartel militar, había sido un cuartel militar durante la dictadura. Y lo que sucede, ahora voy a dar una actividad, es que no les creen, ¿no? Lo que habían vivido, lo que habían presenciado. Las descubren, las retan, bueno, se burla la hermana de una de ellas por haber estado con la amiga ahí. Pero no le cree porque ellas tuvieron como una especie de
presencia visión, sobrenatural, claro. de visión, porque vieron, Lo que lo estamos pasaba en re-spoileando, ¿no? Pero vieron como la llegada Es un análisis. vieron la llegada de los Falcon verdes, Claro. ¿no? De las camionetas militares, porque lo que se decía es que ese lugar había sido un lugar de secuestros en la dictadura y la dueña de la hostería lo negaba, ¿no? Había algo de eso. Entonces, iba a decir algo. Una actividad. Por la esto actividad, de que no le creen. De que no les creen. ¿Qué pasa cuando algo es tan increíble que no nos creen, ¿no? ¿Qué podemos contar sobre eso? Si se les ocurre alguna historia que sea tan increíble y que no nos crean, pero que haya sucedido en la realidad, escríbanla y bueno, ahí a ver qué sale. Bien, en este programa entonces estuvimos analizando las obras de estas escritoras argentinas. Encontramos géneros distintos, influencias diferentes. ¿Qué nos podés decir así a modo de conclusión, Ceci? Sí, estuvimos analizando a distintas autoras y encontramos que escriben literatura fantástica y de terror, Pizarnik influenciada por el surrealismo, pero me parece muy importante destacar lo que dijimos al inicio sobre Virginia Woolf respecto de la independencia económica que necesitan tener estas mujeres para constituirse verdaderamente como escritoras. Más allá de temáticas o de géneros que puedan abordar, lo central es esto. Sigue siendo hoy un tema pendiente, la construcción y la emancipación de esas mujeres para poder escribir. Bien, muchísimas gracias, Ceci. Nos vamos entonces al recreo con este tape y nuestra clase de educación física. Vamos a empezar con la entrada en calor. Y la primera fase, y muy importante, es la de la movilidad articular. La articulación es un punto de encuentro entre dos o más huesos, junto con los músculos, las inserciones en esos huesos, tendones, ligamentos, el líquido sinovial que lubrica la articulación. Ponemos en funcionamiento toda esa maquinaria de a poco para evitar lesiones, que pueden ser esguinces, desgarros en el músculo, fracturas en los huesos. Es la etapa más importante antes de realizar cualquier actividad física. Ahora te voy a mostrar unos ejercicios de movilidad articular que puedes hacer con una pelota. Si no tenés, puedes usar un almohadón, un buzo o algún elemento que la pueda reemplazar. Por ejemplo, con el brazo podemos hacer grandes circunducciones hacia atrás o hacia adelante, balanceo a un lado, al otro, arriba, abajo, arriba. Podemos ir a un lado, arriba, al otro. Vamos a pasar la pelota entre la cintura y la cadera, haciendo los movimientos y acompañando con la pelota. Ahora levanto una pierna y paso la pelota. Levanto la otra y obligamos a elevar las rodillas. Los ejercicios de calentamiento activan todos nuestros sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Ante una mayor demanda de oxígeno por parte de los músculos, el corazón, que también es un músculo, late más rápido para poder abastecer a los capilares musculares con oxígeno y con nutrientes. Y de esa manera vamos a evitar lesiones. También nos predisponen psicológicamente para los esfuerzos. Por eso, siempre antes de una actividad física, es muy importante hacer ejercicios de calentamiento. Acordate de tener una botellita con agua, está bueno también hidratarse antes de la actividad física, podés tomar agua 1 hora antes y durante los ejercicios también. Un síntoma de deshidratación es tener sed. Hay que tomar agua antes de llegar a ese estado. Es solo un sorbo que tenés que tomar, con eso ya alcanza. Vamos a empezar a movernos un poquito con más intensidad para que suba la frecuencia cardíaca. Para esto te recomiendo la posición de los brazos pegados al cuerpo y vamos a hacer rodillas al pecho. Ponemos las manos y trato de tocar ahí. Caminando primero, subo la pierna y trato de tocar la mano.
Ahora vamos a hacer con talones a la cola. Bajamos el centro de gravedad y pasamos el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Le vamos a agregar ahora un ejercicio de saltos. Vamos a abrir y cerrar piernas junto con los brazos. Si no te sale, lo puedes hacer caminando. Abro, junto y cierro. Bueno, estiro, aflojo. Ya estamos preparados para ejercicios con mayores esfuerzos. Ahora vamos a hacer ejercicios con la escalera de coordinación, de desplazamientos y de saltos. Vamos a empezar, para entrar en calor un poquito, con el skipping doble. Y vuelvo. Laterales. Ahora vamos a pasar a hacer desplazamientos desde el centro hacia un lado y hacia el otro, llevando el peso del cuerpo hacia los laterales. Y vamos a hacer ahora tijeras, salto, bajando el peso del cuerpo. Ahora le vamos a agregar un ejercicio de lateralidad. Voy a saltar y del lado que tengo el conito, que vos podés poner un vasito de plástico o algún otro elemento, me agacho y toco. Salto, me agacho, salto, me agacho, salto, me agacho. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de salto más intensos. Al centro, izquierda y completo. Terminamos lo que es ejercicios de miembros inferiores y pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de tren superior de fuerza y coordinación. Vamos a ponernos en posición de plancha y picamos la pelota la cantidad de veces que puedas hacerlo. Apoyando las rodillas, paso la pelota de una mano a la otra. Si ya tenés fuerza en las piernas, puedes empezar con posición de tabla y hacemos el mismo ejercicio. La cantidad de veces que puedas repetirlo. Ahora, al final de la clase, vamos a realizar los ejercicios de elongación. Es muy importante hacer ejercicios de estiramiento para que la fibra muscular recupere su flexibilidad, su elasticidad. Cuando trabajamos ejercicios de fuerza, el músculo se acorta. Es necesario devolverle su elasticidad y flexibilidad a través de estos ejercicios. De esta manera vamos a evitar lesiones, calambres y dolores que te pueden causar los ejercicios que hayas hecho anteriormente. Nos tomamos del empeine, talón a la cola, rodilla al pecho, estiro, mantengo, vamos a ir hacia un lado, estiro, estiramos el brazo hacia adelante y presionamos con la mano hacia atrás. Vamos a llevar el codo hacia arriba y con la otra mano tiramos suave, entrelazamos y empujo. Cruzamos el brazo y estiro. Tomamos aire y bajamos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Quédate en casa. Hace actividad física en casa. Bien, pasaron varios meses y en este tiempo, pese a no haber podido ir al aula, seguimos aprendiendo y educando y además aprendimos cosas de toda esta experiencia.
Por ahí no nos damos cuenta, pero es importante poder ponerlas en valor. Por eso les compartimos esta pequeña sección en donde a partir de entrevistas, distintos expertos y personalidades de la comunidad educativa nos van a aportar su mirada sobre qué cosas nos deja esta experiencia y qué cosas podemos pensar hacia adelante. Hoy vamos a ver una entrevista con Marisa Díaz. Ella es profesora en Ciencias de la Educación y actualmente es la secretaria general del Consejo Federal de la Educación. Vemos la entrevista. Es importante que tengamos en claro que el sector educativo, la formación, en este caso la formación o la educación secundaria en general en nuestro país, no es la única que no es el único sector que se ha visto impactado, atravesado por el desarrollo de la pandemia y sus consecuencias. A nivel mundial, millones de estudiantes están viendo alteradas sus posibilidades de acceder a lo que nosotros denominamos la educación presencial, pero también a la par de vivir esa experiencia, estamos viviendo toda la población mundial alteraciones de distinto orden, en la economía, en las relaciones vinculares, en todo lo que son las formas de trabajo, las formas de vinculación con el conocimiento, la salud, la cultura, etc. Es decir, que uno podría decir que en la escuela se da un fenómeno de resonancia de todas esas transformaciones que la pandemia ha instalado. Algunas de ellas seguramente tendrán un carácter más transitorio y otras durarán más en el tiempo, pero lo cierto es que la población mundial está afectada por esta situación que va a seguir seguramente teniendo efectos muy particulares dentro del sector educativo. Volver a las aulas, volver a la escuela, en realidad es un desafío enorme que nos compromete a todos. Por lo tanto, la preparación que estamos llevando a cabo, tanto a nivel del gobierno nacional como en cada uno de los gobiernos educativos de todas las provincias del país, es poder pensar cómo, de manera seria, responsable, cuando las condiciones epidemiológicas en cada lugar lo permitan, se va dando lo que nosotros llamamos un retorno a la presencialidad gradual y progresivo. Cada una de las jurisdicciones se están dando avances con distintos ritmos, con distintas intensidades, también con distintas posibilidades de acuerdo al desarrollo epidemiológico que hay de la situación en cada provincia, pero todos vamos compartiendo un escenario común de llegada. Se estableció la vigencia del programa Seguimos Educando, dentro de Seguimos Educando, los materiales, los programas de radio, los programas televisivos, asistencia financiera para mejorar las condiciones edilicias para cuando se retorne, ponernos de acuerdo en los protocolos de seguridad, ponernos de acuerdo en qué se va a enseñar y aprender en todo este tiempo. Bueno, todas y cada una de esas decisiones son acuerdos en el que el país dice el horizonte es este y trabajamos para llegar a él de esta manera. Para el regreso a las aulas tenemos aprobado a nivel federal un conjunto de orientaciones muy específicas y que marcan un camino muy específico a recorrer para volver a las aulas en las mejores condiciones. Y por otro lado, hay un conjunto de lineamientos pedagógicos que ordenan la tarea específica de enseñar y aprender en esta nueva presencialidad o en esta presencialidad distinta a la que van a retornar los chicos y las chicas. Para el caso de las chicas y los chicos, ellos ya tienen seguramente en cada una de sus provincias, en cada una de sus escuelas,
actividades que vienen desarrollando y que continuarán desarrollando si no vuelven a la presencialidad. Y si vuelven a la presencialidad, probablemente se combinen estas actividades presenciales con las no presenciales. En el caso de las familias, la recomendación es estar cerca, buscar buenas fuentes de información, preguntar, sugerir, proponer y mantener un diálogo fluido con la institución escolar, con los equipos docentes y directivos. Y en el caso de las comunidades, donde se decida que se reabren las comunidades rurales, las comunidades urbanas, donde la escuela vuelva a funcionar, acompañar y estar muy cerca de este retorno del cual nosotros solemos decir que Argentina vuelve a las clases, más allá de donde se concrete en particular el hecho de la reapertura de la presencialidad. Básicamente en el uso de barbijo, en la higiene periódica de las manos y sostener básicamente el distanciamiento con el otro, con la otra, de no menor de 1,5 metros. Van a tener una serie de instructivos muy precisos para el uso del mobiliario escolar, para el uso de los sanitarios, para el uso de los patios o de los espacios de recreación, para el horario de ingreso y de egreso, para el modo en que se va a organizar el transporte en caso de que lo necesiten, la recomendación de llevar pocos útiles, de no ir cargados a los efectos de evitar tener que manipular muchos objetos de manera simultánea y no higienizarse de manera periódica las manos, ¿no? La educación secundaria en Argentina atraviesa desde hace bastante tiempo desafíos muy contundentes, ¿no? Desafíos que no solo implican que mejorar la posibilidad de acceso, que mayores poblaciones de adolescentes y jóvenes puedan cursar y terminar efectivamente sus estudios secundarios, sino también de generar una escuela secundaria que valga la pena para un proyecto de vida individual y colectivo también valioso. En ese sentido, lo que ha generado la pandemia es volver a poner en agenda las dificultades que previa a la pandemia la escuela secundaria ya tenía en relación a sus contenidos y sobre todo, fundamentalmente, a cómo esos contenidos y esa relación con el conocimiento se daba en un formato escolar que venimos observando desde hace tiempo, analizando e intentando mejorarlo, fortalecerlo, transformarlo desde una perspectiva más cercana y más adaptada a un nuevo siglo y a nuevos intereses y necesidades de quienes estudian en ella, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha puesto otra vez ante el hecho de tener que volver a pensar los problemas de la secundaria, ahora tal vez con estas nuevas notas que nos tocó vivir en este tiempo, pero que esa agenda no se desactualiza, al contrario, se potencia para el futuro. En particular en la escuela secundaria, los desafíos siguen siendo poder encontrar una forma de organización y de trabajo en ella más plena para la formación de los chicos, más cercana a sus intereses, más cercanas a sus proyectos vitales y que también genere para los docentes y para todos los que trabajamos en estas instituciones mejores condiciones de desarrollo profesional y laboral. Aquí les diría a los chicos que todos estamos preocupados y ocupados en garantizarles a ellos las mejores condiciones para que vuelvan a la escuela a aprender, a disfrutar, a vincularse, a soñar con su futuro, a imaginarse la continuidad de su proyecto, a imaginarse y a trabajar para la continuidad de su proyecto de vida. Mi recomendación sería que no se aíslen, que ya sea con sus amigas, compañeros,
puedan mantener las conversaciones que sean necesarias para poner en palabra esos temores, ansiedades, angustias. También van a tener a disposición a sus docentes, a sus directores y en algunas provincias a equipos que van a estar muy cerca de ustedes. Así que cuenten con nosotros, sepan que estamos a disposición, que todos volvemos a la escuela. Todos volvemos a la escuela, cada uno desde nuestro lugar, cada uno con nuestra responsabilidad, pero no es un retorno en soledad, es un retorno acompañado y es un retorno comprometido de toda la sociedad. Si te quedaron dudas de la clase de hoy o te interesa indagar sobre algo de lo que vimos, podés escribirnos a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Seguimos Educando, 011 3262 6362. Clarísimo. También pueden, si quieren, visitar la página de Seguimos Educando, donde encontrarán todo este material desarrollado especialmente para acompañar a los docentes y a los alumnos en esta etapa de la escuela en casa. Si en tu casa no tenés compu ni internet, posiblemente alguien tenga algún celular. Y recordá que navegar el sitio de Seguimos Educando es gratuito en todos los celulares de todo el país, para que nadie se quede afuera del proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos encarando. Espero que la hayan pasado bien. Nos vemos en el próximo encuentro.